Hola a todos, somos Gre y Fabi. Mujeres, madres, amigas y emprendedoras enamoradas del mundo de la construcción, diseño y la decoración. En nuestro podcast compartiremos experiencias, consejos y entrevistas con expertos. Únete a nosotras en cada episodio de Concreta para explorar juntos el fascinante universo de la construcción. ¡Construyamos juntas! Hola, bienvenidos. Qué felicidad iniciar un segundo capítulo. ¿Cómo están? Hola. Bueno, hoy tenemos a Gretel Calvo de invitada, ¿verdad? Gretel Calvo es una amiga de nosotras, realmente Gretel es como el punto de unión entre Fabi y yo, ¿verdad? Por Gretel fue que nos conocimos, entonces es muy bonito que en nuestro segundo episodio esté Gretel aquí con nosotros. Bienvenida, Gretel a Concreta. Bienvenida. Gracias, más bien gracias a ustedes por la invitación y un honor estar aquí. Bueno, vamos a tocar un tema bastante bonito de empoderamiento femenino en la construcción. Sí, y es que Gretel, ¿verdad? Vamos a presentarla, ¿verdad? Porque Gretel es máster en psicología organizacional, tiene más de 12 años de experiencia en lo que es atracción, retención, desarrollo de talento y ha trabajado para más o menos más de 10 países, ¿verdad, Gre? Sí, por ahí, en toda Latinoamérica. Bueno, Ok. experta en el tema que vamos a desarrollar hoy. Y bueno, hay demasiado que hablar de este tema, ¿verdad? Sí, bastante. Porque, bueno, ahorita ha crecido mucho en realidad en comparación con muchos años atrás lo que son las mujeres metidas en esta rama de la construcción. Entonces, ¿qué te parece si vamos de una vez a desarrollando el tema? Te vamos a hacer Démosle. la dinámica es que vamos a hacer unas cuantas preguntas con Gre para que Gretel nos vaya como, de acuerdo a su experiencia, nos vaya informando y también que ustedes se sientan informados y informadas con respecto a este tema. Sí, creo que lo importante de hoy también es conocimiento y agarrar esas herramientas, ¿verdad? Para ponerlas en práctica. Sí, por supuesto. Y Gre, lo que yo creo que toda mujer se pregunta es como, ¿qué necesitamos desarrollar para crecer en este mundo, ¿verdad? De la construcción como mujer. Ok. Yo creo que antes de empezar en qué queremos desarrollar, yo creo que es importante hablar de qué competencias queremos desarrollar en este mundo, ¿verdad? Y qué necesitamos a nivel de competencias para crecer. Perdona que te interrumpa, Gre, pero háblanos de las competencias, como tal vez quitarnos esa duda de algunas personas que tal vez no entienden lo que es una competencia como tal. Bueno, una competencia es igual a una habilidad, ¿verdad? Por ejemplo, una competencia puede ser comunicación estratégica, comunicación asertiva, liderazgo, ¿verdad? Son competencias que vamos generando, vamos desarrollando, ya sea por experiencia, porque ya las tenemos de manera innata, ya están como dentro de nuestra personalidad o esencia. Y bueno, una competencia se compone de 3 aspectos, ¿verdad? Entonces, el primer componente de una competencia es el conocimiento, ¿verdad? Es el saber hacer. ¿Qué tengo yo a nivel de conocimiento que me permite hacer algo, una habilidad, ¿verdad? Se suma la habilidad, que es el poder hacer, ¿verdad? Yo tengo el conocimiento, pero si yo no lo pongo en práctica, pues realmente no tengo la competencia. Y se suma al final la actitud, el poder hacer. Entonces yo sumo el conocimiento, que es el saber hacer, más la habilidad, que es el poder hacer, más sumo la actitud, que es el querer hacer, y tengo la competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la competencia la voy a tener en niveles óptimos o en niveles sobrecalificados, ¿verdad? O en excelente desempeño, cuando tengo estas 3 componentes trabajando para la misma habilidad. Sí, es un ¿Ok? complemento. Es un complemento de varias cosas lo que hace que la competencia esté en niveles óptimos. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos a pensar en qué necesitamos, yo creo que en el mundo de la construcción es una industria que sí, que bien es cierto, como lo hemos conversado, está liderada por hombres, pero no quiere decir que hayan mujeres empoderadas liderando proyectos, liderando, ¿verdad? Influyendo sobre esta área. ¿Y qué tuvieron esas personas que lo hicieron más fácil, ¿verdad? O que lo hicieron parte de su éxito, que lo hicieron diferente tal vez de otras mujeres que tal vez no se pudieron posicionar en este mundo. Yo creo que algo importantísimo es la persistencia y determinación, ¿verdad? O sea, la seguridad va como en esa línea de, bueno, creérmela, de que tengo las capacidades y que no me voy a dejar intimidar por un mundo tal vez que está
digamos, como dentro de los juicios donde los hombres la dominan, ¿ok? Entonces, creo que es muy importante esa persistencia, determinación que yo tenga, que es una competencia, ¿verdad? Ujú. Sí, no, definitivamente cuando uno está preparado en un tema, cuando uno se siente como que tiene el conocimiento, definitivamente se despierta esa confianza, ¿verdad? Para Sí, uno hablar, para uno delegar. sí, correcto. Y yo creo que, digamos, no solamente en el área de construcción, ¿verdad? Es en la vida completa, pero definitivamente que la confianza es como el punto principal para que uno pueda desarrollar algo. Y ahí están hablando de varias otras competencias. Por ejemplo, la parte técnica Ujú, es una competencia, ¿verdad? O sea, más dentro de lo técnico, una competencia más operativa, ujú, ¿verdad? Que me permite a mí tener el conocimiento técnico para poder ejercer otras funciones, pero es fundamental tener ese buen conocimiento para yo sentirme segura de lo que estoy hablando y poder ujú, posicionarme delante de los otros y que me crean, ¿verdad? Y que ujú. quieran Claro. los otros sentirse inspirados por lo que yo Se estoy puede decir que es diciendo. como el check número uno. Exacto. O sea, es como la base. Ujú. Sí, sí, confianza igual a credibilidad. Ujú, exactamente. Exactamente, sí. Y bueno, y eso me va a otra competencia que sería la habilidad de liderazgo, ¿verdad? O sea, en liderazgo hay un montón de competencias que se Ujú, meten dentro del liderazgo, pero hablando de liderazgo a nivel general, ujú, ¿verdad? O sea, hay personas que se les es más fácil, se les facilita, ¿verdad? Liderar a otros. Hay personas que necesitan desarrollar más la habilidad. ujú, Entonces, definitivamente es una competencia que si yo quiero apuntar a esta área, necesito trabajar, ¿verdad? Ya ujú. sea si la tengo, desarrollarla más y potencializarme, o si no la tengo, desarrollarla de cierta forma. Con constancia. O sea, es del día a día ir practicando esta habilidad. Ajá. Sí, de hecho que, bueno, supongo que deben haber herramientas para personas que está bien, tienen tal vez una habilidad o tienen el gusto, ¿verdad? Pero Sí, como yo quisiera hablar más fluido en público o ajá, yo quisiera expresarme mejor ujú, con mis sí, compañeros. así como todo, Ajá. hay prácticas, hay herramientas, hay métodos para liderar también de una manera efectiva, supongo que también deben haber muchos ejercicios y muchas herramientas para desarrollar Sí, O sea, sí esto es o para posible. levantar, sí, si es posible, tal vez antes de pasar al si es posible, me Ujú, gustaría también hablar de una competencia que es indispensable, yo creo que para cualquier persona, no hablando ni siquiera de lo femenino o lo sí. masculino en temas de Ujú, género, sino para cualquier persona en la industria. La resiliencia para mí es indispensable, ¿verdad? Estamos hablando donde es una industria donde hay cambios diarios, donde todo es caso por caso, sí. ¿verdad? Donde vos desde la parte de interiores hasta poner una lámpara depende de Ujú, necesidades varias, ¿verdad? ujú, Y no es lo ujú, mismo que la estructura desde la construcción donde simplemente hay un mapa, se ujú, pone aquí porque ahí va. ujú. No, o sea, todo es caso por caso, ¿verdad? Se tienen que ver un montón de Sí. componentes para tomar Sí, una se decisión. inicia muy estructurado, ¿verdad? La realización de planos, diseño, ¿verdad? Milimétricos, ¿verdad? Todo con medida. Pero tal vez a la hora de llegar a una residencia, a X proyecto, nos topamos con muchas variantes. Entonces, claro, y es como muy, puede llegar a ser muy cambiante también. Exacto. Sí, o sea, es una industria muy desafiante y Ujú, muy cambiante, entonces yo necesito tener esa adaptabilidad para poder moverme. Y una persona muy estructurada, exacto. uy, Manejo puede de que la se lo, frustración. exacto, o sea, puede que se lo coma el mundo, ¿verdad? Ujú, Entonces necesitamos saber de que, ok, yo necesito ser muy resiliente, ujú, muy adaptable a ciertas situaciones para poder ir moldeándome a las circunstancias diarias, porque estamos hablando de cuestión de 2 horas, me cambió todo el plan, exacto. ¿verdad? ujú, Entonces necesito resolver rápido. claro. Entonces eso, ¿verdad? La resolución de conflictos de manera eficiente y rápida también es parte de las competencias. Y yo sé que Ujú, hemos hablado un montón de competencias, ujú, pero yo lo podría resumir en tres. Seguridad, persistencia, ¿verdad? ujú, La persistencia y determinación, la habilidad del liderazgo y resiliencia. ujú. Que yo me imagino que al inicio, como todo, ¿verdad? Todo cuesta al inicio. Por ejemplo, al recibir esa frustración, ¿verdad? En los primeros proyectos de alguien está iniciando con arquitectura, diseño, ingeniería, es más frustrante o se siente como un mundo, ¿verdad? Pero ya cuando vamos desarrollando, vamos teniendo esa confianza, experiencia, ya se va minimizando eso.
aunque siempre queda, ¿verdad? Esa parte Y frustrante. así es como se manejan las competencias. Y así es como realmente vamos a ir trabajando en una competencia. Puede que al principio yo me sienta muy insegura de presentar en público, Ujú. pero conforme yo lo voy asumiendo, voy haciendo cosas que me apunten a un modelo de aprendizaje para generar la competencia o trabajar en la competencia, yo lo voy a ir alcanzando, ¿verdad? Pero es la capacidad de hacerlo intencional, la capacidad de poder determinar de que quiero trabajar en esto y ser muy intencional en Ujú. crear un plan para cumplirlo y la constancia y la disciplina, ¿verdad? O sea, tener hábitos que me vayan a asegurar, ¿verdad? El éxito de desarrollar la ¿Y competencia. cómo, en qué podemos apoyarnos? Libros. Sí, ya tal vez ahí pasamos como a otro tema que sería como cómo podemos desarrollar. Yo creo que me lo preguntaste hace poquito, bueno, ¿qué pasa si Sí. no, verdad? Ajá. ¿Qué pasa si no me siento preparada? ¿Qué pasa si no tengo la competencia desarrollada, por ejemplo? A veces nos preguntamos. Todos podemos desarrollar una competencia. O sea, realmente está en una mentalidad flexible que tengamos, en donde yo veo las oportunidades como retos, yo veo los desafíos como Wow, oportunidades, sí, súper. ¿verdad? Y yo veo realmente que tengo la capacidad de hacer cosas diferentes y puedo hacerlo. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de mentalidad, porque existe una mentalidad flexible y una mentalidad fija, cuando yo me paso a una mentalidad flexible y constantemente estoy trabajando en querer hacer las cosas mejor, estoy buscando desafíos constantemente y yo no veo como un error el fin del mundo, sino lo veo como una oportunidad de aprender. El feedback, por ejemplo, lo veo como una oportunidad de mejorar. No lo voy a ver como algo personal o un ataque personal. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de mentalidad, yo puedo lograr un montón de cosas. Y cuando tengo ese tipo de mentalidad, puedo trabajar en mis competencias y puedo desarrollarme aún más. Entonces, ok, por ejemplo, si yo quiero hacerlo, veámoslo más gráfico. Existe un modelo de aprendizaje que se llama 70-20-10, que se trabaja muchísimo en desarrollo organizacional y hacemos planes de desarrollo para líderes, por ejemplo, donde determinamos ciertas competencias y las vamos a trabajar bajo este modelo de aprendizaje. Entonces, lo que apuntamos es donde tengamos un 10% que sea aprendizaje formal, lo que vos decías, libros, cursos, no sé, algo muy puntual donde me permita conocer de la competencia desde la parte técnica de la competencia, ¿ok? ¿Qué significa ser un líder? ¿Verdad? ¿De qué se compone un líder y cómo quiero aprender de esto? O comunicación, ¿cómo quiero aprender si ni siquiera sé qué es comunicar? ¿Verdad? Entonces yo necesito aprender desde la parte técnica, que es como la parte más formal del aprendizaje, en ese 10%. Pero ojo, es un 10%, ¿verdad? Ahora se los voy a distribuir como para que entiendan por qué les digo, ojo, es un 10%. Luego está el aprendizaje informal, que es ese 20%. El informal. Informal, que es ese 20% que es como más de mentoría, ¿verdad? O sea, acompañarme de personas que realmente yo veo que tienen la competencia. Por ejemplo, si ustedes tienen un jefe que se le hace demasiado fácil comunicar y que da feedback precioso, que vos decís, ¿cómo hace para ser tan asertivo? Bueno, voy a tener sesiones con esta persona y que me desarrolle. Que a partir de su experiencia me alimente a mí en conocimiento para yo saber cómo hacerlo mejor, ¿verdad? Y aprender de este mentor. También, digamos, está dentro del aprendizaje informal, acompañar a esta otra persona para ver cómo lo hace, ¿verdad? Es como aprender de las experiencias de otros. Y ahí alimentamos ese 20%. Vean que yo aprendo más, ese 20% se alimenta más de mentoring que del 10% de aprendizaje formal. A veces pensamos que con un curso ya estamos listos y ese curso solo nos aporta un 10% del aprendizaje. Entonces, cuando mezclamos diferentes porcentajes, digamos, dentro del formal y el informal, vamos a subir el porcentaje del aprendizaje total. Sí, claro. ¿Ok? Y luego está el aprendizaje de la experiencia, que es ese 70%. Y ustedes han escuchado tal vez muchas veces, no, es que yo aprendo haciendo. Ajá. Es ese 70%. No, es que yo necesito la computadora para hacer las cosas. Es que yo no aprendo viéndola a usted. Sí, yo tengo que probar, tengo que ponerlo en hacerlo, práctica. exacto, necesito hacerlo. O yo estoy viendo cómo instalan tal cosa, pero déjeme hacerlo a mí, porque así yo aprendo. Entonces, ese aprender haciendo es el 70%.
todos, digamos, si aplicamos este modelo, cuando hacemos las cosas, apuntamos a este 70%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, para hacerlo un poco más gráfico en comunicación. Ok, bueno, yo quiero trabajar comunicación estratégica. Entonces, yo voy a apuntarle al 10% una acción, otro al aprendizaje informal, otro 20% con otra acción y al 70% con varias acciones. Para yo de aquí a 6, 9 meses saber de qué estoy trabajando la competencia. ¿Ok? Ser intencional, planificar y hacer un plan, ¿verdad? Que me permita cumplir con esto. Y hacerlo evidente, ¿verdad? O sea, yo puedo medir una competencia, puedo saber si aquí estoy a tal porcentaje de la competencia y en eso es 6, 9 interesante, sí. meses puedo ver que desarrollé la competencia. Y eso lo puedo ver inclusive desde el feedback, ¿verdad? A veces en el mundo de desarrollo organizacional hacemos una prueba que se llama 360, que esas básicamente me califican mis jefes, mis pares y mis subalternos. Entonces hago, ¿verdad? Literal un 360 para ver cómo está la competencia. Y a veces me doy Por todos los cuenta de ángulos. que, exacto, desde todos los ángulos me hace falta tal cosa, me hace falta más para abajo. Pero qué me hace bueno, falta, sí. ¿verdad? Entonces, cuando hacemos este tipo de pruebas, calibramos las competencias. ¿Qué? Bueno, y No, decirlo, Fabi. nos hace mejores. Sí, no, yo lo que quería decir era que, qué curioso, porque vamos a ver, normalmente la gente tal vez tiende a pensar o a creer que con solo la parte formal ya estoy en todas. O sea, yo lo que necesito es estudiar para ver cómo. Pero al final vemos que realmente es llevarlo a la práctica. O sea, como hay un dicho, ¿verdad? La práctica hace el maestro. Entonces, qué interesante que Gre nos venga a poner esto del el 70-20-10 o 10-20-70. No sé cómo lo dice, en cuál será el orden, pero qué importante que es no quedarse solamente con algo para poder desarrollarnos por completo. Bueno, y es que en el área de la construcción es importantísimo, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que vemos en planos a lo que estamos ejecutando, Sí, ¿verdad? no, Entonces, y cuando ya vamos a proyecto, ¿verdad? Tal vez, ok, nos salimos del escritorio, vamos a proyecto. Ah, wow, esta tubería era así. Se hace de esta forma. Entonces ya sí, yo lo puedo visualizar mejor a la hora de diseño, sí, ¿verdad? claro, o sea, es que una cosa es la teoría, nuevamente, repito, y otra cosa es la práctica, porque de la teoría me puede decir muchas cosas, pero como decía Gray, un imprevisto, y es súper normal y más bien muy común que surjan imprevistos en una construcción, en una remodelación, en una decoración. O sea, Claro. un imprevisto tan cortito, bueno, tan pequeñito puede ser, Fabi, hasta que pidan el color de pintura mal. O sea, te lo entreguen mal. Y ya eso, ok, ¿cómo soluciono? ¿Cómo eso? Algo como que cualquier persona Todo diría, pasa, todo es pasa. muy sencillo. Ah, no, pero es que Voy tiene a esas poner este cosas. cuadro aquí y había una tubería Una del... tubería, sí. Uy, cuando no Sí. contamos con planos en una remodelación y cosas así, nos toca ver con los imprevistos y la experiencia, Descifrar que hay ahí, ¿verdad? sí. Prueba y error que por los años hemos estado dándole, ¿verdad? Son los que nos hacen saber cómo solucionar en momentos así. Entonces, la experiencia es súper Y importante. lo que decía de mentoreo también, de ver cómo ese ingeniero, ver cómo ese operario, cómo lo maneja, cómo maneja su equipo, cómo está manejando diferentes temas, de ahí realmente va a ser ejemplo, ¿verdad? Para nosotros actuar Sí, qué después. bonito es cuando uno también se encuentra una persona así, que uno dice, es que me le quiero pegar para aprender de esa persona y querer ser como, ¿verdad? Hacer las cosas tal cual. Qué bonito Pero, también saber eso. Gre, y en todo esto debe de haber pasión, algo que despierte en uno ser mejor, ¿verdad? Sí, o sea, y ahí es lo que hablábamos en la competencia de la actitud, ¿verdad? O sea, yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, puedo ser la persona más inteligente, pero si yo no desarrollo competencias para transmitirlo y tener la vocación para hacerlo, y me voy a quedar solo con el conocimiento, pero me va a costar mucho aplicarlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos como la competencia en acción, en el poder hacer, querer hacer y tener la habilidad, ¿verdad? Y bueno, como para recapitular, entonces, si vemos la competencia y quiero trabajar en la competencia, o sea, yo tengo que apuntar una acción al 10%, que dijimos que era aprendizaje formal, al 20% aprendizaje informal y al 70% en aprendizaje de la experiencia. Ahora, ¿qué acciones puedo hacer? ¿Verdad? O sea, por ejemplo,
Si quiero trabajar, como decíamos, el ejemplo de comunicación, si yo quiero trabajar en temas de comunicación, bueno, en esta acción me voy a poner, ok, para todas las semanas voy a dirigir tal reunión, Ujú. porque necesito exponerme a esa Sí. experiencia para empezar a trabajar en ese 70%, ¿verdad? Entonces voy a ser más estratégica y voy a ser más intencional y lo voy a poner en práctica. Si Ujú. no, nunca lo voy a desarrollar, ¿verdad? Se pueden ser Este, pasitos, no tiene que ser, no. voy a ir a dar una conferencia, ¿verdad? Exacto, no, de hecho estoy leyendo ahorita un libro, estoy terminándolo, se llama Hábitos Atómicos, Ajá, muy bueno. demasiado bueno, y habla de Yo no lo he esto. leído. Me lo pasas después. Sí, de hecho, o sea, lo tengo en audiolibro y todo, porque realmente es como empezar a generar pequeños cambios que Ujú, no lo vamos a ver ya, pero en algún exacto. momento lo vamos a ver. Ujú. O sea, el resultado va a ser ya en un hábito donde lo hacemos de manera automática. ¿Verdad? Así como nos levantamos, nos lavamos los dientes y nos metemos al baño, ¿verdad? O sea, a veces ni siquiera pensamos, simplemente ejecutamos. Ujú. Así se desarrolla el cerebro también. Entonces es cómo buscar hábitos positivos que nos hagan crecer en aprendizaje. Y esto de los hábitos tiene como algún tiempo, que digamos, decir, em, 30 días, 40 días, 50, no sé, Sí, ya se desarrolla, sí, como se dicen. establece. Dependiendo del hábito y de lo que queramos quitar o construir, ¿verdad? O sea, si yo quiero quitar un hábito que me está haciendo daño, pero tengo tantos años haciéndolo, pues puede ser que venga una raíz más inconsciente del por qué lo hago. Ujú. Ujú. ¿Verdad? O sea, algo que yo siempre les digo y que bueno que mencionas este tema porque a veces pensamos de que, ay, no, ya, si en 21 días, ¿verdad? Que está Ajá. como el concepto de Ujú. crear una rutina, en 21 días ya cambio el hábito, ya voy a ser una persona diferente. A veces no es tan fácil. Y tenemos, bueno, yo creo que Gre lo mencionaba, pero yo soy psicóloga y he visto, digamos, en el mundo más organizacional, donde una creencia te puede limitar y no va simplemente en que es que quiero hacer las cosas diferentes y mi mentalidad no me lo permite. No, es que tiene una raíz inconsciente que viene de mucho más allá. Ujú. Entonces, yo siempre les digo a las personas con las que he trabajado, desde líderes hasta directores de compañías o en consultoría uno a uno, que yo desde la parte organizacional trabajo desde el hacer, desde el comportamiento, desde la competencia, desde lo que podemos hacer, ejecutar y transformar. Ujú. Eh, pero yo no toco el ser, Ujú. ¿verdad? O sea, que el ser es esa esencia de la persona que va arraigado a su inconsciente desde su infancia, Claro, ¿verdad? es, es, Entonces, es, yo es trabajo todo un desde el abanico. hacer, Sí, es, exacto, o sea, es un estamos tema muy hablando profundo ya. que nos podemos durar horas aquí hablando, Sí. ¿verdad? Ajá. Y a mí me encanta, entonces todo bien, pero Y ese a mí no me es el encanta foco. escucharla. Pero cuando hacemos ese insight, ¿verdad? O sea, cuando empezamos a pensar de dónde viene este comportamiento, puede que este comportamiento sea meramente de algo, simplemente por un hábito que lo puedo desfigurar y hacerlo otro hábito y transformarlo rápido, o puede ser algo que realmente tiene una raíz muy inconsciente que lo tengo que trabajar. Y este no es el espacio, ¿verdad? O sea, cuando yo trabajo en el mundo organizacional y trabajamos competencias y tratamos de hacer las cosas desde el comportamiento, trabajamos muy desde la conducta, Ujú. no desde la parte inconsciente que mueve un 80% de lo que hacemos diariamente. Es bastante. Es mucho. Es demasiado. Entonces, ahí ya ocupamos, ¿verdad? Trabajarlo desde una terapia, ¿verdad? O Ujú. sea, trabajarlo con psicólogo, porque no le vamos a llegar tal vez a ese cambio que queremos y nos va a ser muy frustrante, ¿verdad? Porque ¿por qué? Si yo quiero, ¿por qué? Pero es que no puedo, pero es que yo intento agarrar el teléfono y no puedo hablar con el cliente. O sea, ¿qué Ujú. está pasando ahí realmente? Ujú. De que no es algo simplemente de cambiar así una conducta. Entonces necesitamos transformar eso, analizarlo, Ujú. ¿verdad? Desglosarlo y saber, bueno, de dónde viene, por qué actúo de esta forma y qué me impide cambiar. Y Ujú. ver hasta dónde se llega, ¿verdad? Hasta dónde podemos manejarlo desde el hacer o si ya tenemos que tocar temas de personalidad, de la esencia del ser. Ahorita que Y es la dijiste eso, diferencia. perdón, que dijiste eso, me acordé, o sea, no sé si ustedes se acuerdan del primer trabajo. Sí. Qué congoja hacer esa llamada, Y qué bueno, congoja presentar ese trabajo.
Cuéntanos un poco la experiencia, Fabi, usted con su primer trabajo en diseño. Catastrófico. No, en diseño no, pero sí mis primeras experiencias. Sí, las primeras experiencias en la constru. Primero que di súper tímida, ¿verdad? No tenía confianza porque, por eso mismo, por la experiencia. A veces, ya haber hecho algo le da como a uno, ¿verdad? Esa fuerza. Y me jalaba tortas, porque yo soy muy despistada. Entonces, me jalaba tortas. Una vez se me cayó el café en unos planos visados y estaba la reunión, todos los ejecutivos. No voy a decir el edificio no voy a decir el edificio, pero muy importante. Y yo, ¿cómo le digo que se me cayó el café en los planos? Fatal, ¿verdad? Entonces, tortera, ¿verdad? De agarrar esa confianza y hacer más consciente el entorno de mis acciones, de prestar más atención, si ocupo apuntar, ¿verdad? Si ocupo grabar, y ir aprendiendo también. Y qué importante conocerse. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, porque si yo no conozco en qué soy buena, en qué tengo que trabajar y en qué soy excelente, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que necesito esos recursos para hacerlo mejor? Entonces, es importante como ese despertar intencional de descubrir quién soy, cómo me muevo, cuáles son mis competencias, qué necesito trabajar para poder moverme mejor y más segura. Voy a hacer un paréntesis, que rápido llega el no soy bueno para esto. Exacto. O no encajo aquí. Ajá. Sí, yo creo que es como el primer pensamiento que uno tiene, inclusive antes de fallar. Uh-huh. O sea, como que uno se sabotea. Exacto. Es muy fácil sabotearse. Claro. Y creo yo que nosotros como mujeres, estando también expuestas a un mundo, va a sonar muy feo, pero sí, digamos, la construcción es un mundo más controlado por los hombres, ¿verdad? Es más fácil sabotearse. Porque ya viene ok, tengo la teoría pero no tengo la experiencia. Entonces, ¿cómo voy yo a llegar a decirle a X persona, es que no, quíteme eso, esto se hace así, eso se hace, lo quiero de esta manera, ¿verdad? Sin que a usted, ¿verdad? Y tal vez le tiemblan a uno todo, le tiemblan las manos, los pies, porque usted dice, es que si yo le digo, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Qué me van a decir? Y entonces uno se empieza a sabotear, muy fácil. O sea, bueno, yo quiero saber, hablando de esto, ¿qué hizo con lo del café? Con los planos. Nada que hacer. No, ya estaban visados, nada que hacer. Secarlos. Y es que es importantísimo, Gre, porque realmente pensamos que es una creencia o es una realidad de la industria, ¿verdad? Ajá. Y teniendo el dato más a mano, en una estadística del 2020 en Estados Unidos, dice que es el 10% nada más de representación femenina en la industria. Wow. Entonces es bastante. Y estamos hablando de, bueno, eso fue hace 4 años, ¿verdad? Tal vez estos últimos 4 años haya un disparo ahí en el porcentaje, pero no creo. No creo realmente, porque lo vemos en el día a día representado. Sí, en la universidad. Uno va a clases y 20 son hombres, 3 somos chicas. Exacto. Entonces, bueno, en diseño no pasa. No, en diseño no. Sí. Pero bueno, yo creo que igual aplica y es un dato importantísimo, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta de que sigue siendo una realidad y que tenemos que tomar en cuenta de que esta es la realidad y bueno, ¿qué necesito yo para realmente ejecutar mis funciones de manera exitosa, poder crecer con las competencias que tengo y que necesito trabajar? Sí, importantísimo que si usted lo quiere, hágalo, o sea, no tenga miedo, inténtelo. No se quede con ese sinsabor de boca, por así decirlo. Y a mí me gustaría preguntarle más bien y devolverles a ustedes la pregunta, ¿cómo se dieron cuenta que querían crecer aquí? ¿Y cómo se dieron cuenta que realmente les apasiona esto y que quieren seguir desarrollándose en esta industria? ¿Quién contesta primero, Fabi? Dale usted. Yo. Repita, no, mentira. De ahí vamos a ver, yo creo que fue ¿cómo decirlo? Siempre estuve enamorada de la construcción, ¿verdad? Yo contaba mi historia de mis primeros pasos en el podcast pasado, pero ya más adulta, ya siendo consciente de, es que esto de verdad me gusta, esto me apasiona, verlo, hacerlo, ¿verdad? Porque a pesar de estar en la parte administrativa, yo he volado pala, como dicen. O sea, a mí me gusta, yo he estado en medio de un proceso de construcción, he dirigido construcciones, me encanta.
Entonces, realmente yo me di cuenta de que siempre tuve ese amor por la construcción desde pequeña, viendo a mi papá hacer cosas y a mis hermanos y así. Y era mi mundo. Y sigue siendo mi mundo. Yo me emociono con el simplemente, o sea, con el hecho de ver un plano o ver un render y decir, así va a quedar. Ujú. Y luego me emociono, pero al triple cuando ya eso está hecho. Digo, qué orgullo y qué lindo saber que sí se pudo Ujú. y que estuve en medio de todo el proceso. Ujú. Entonces yo me di cuenta más o menos como a los 20, no me voy a exponer, no mentira, me di cuenta como ya a los 22 años después de haber salido de la universidad, yo dije, no, definitivamente lo mío es la construcción. Ujú. Y he trabajado en eso por mucho tiempo para irme desarrollando, como dicen, ¿verdad? Ujú. Irme formando y hasta el momento es lo que he ejecutado, ese 70% de experiencia, como decía Gre, Ujú. de día a día. O sea, es algo del día a día. Y a pesar de que hay momentos como una montaña rusa donde uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? No, sí, sí quiero estar aquí, me encanta estar aquí, ya no quiero estar aquí, Ujú. ¿verdad? Eh, es, creo que si no hay esos momentos, que si es muy plano la vida, o sea, si no hay esos momentos como de intensidad, de subidas y de bajadas, no es pasión. Y yo sí tengo mucha pasión por la construcción, por lo que hago. Y cada vez que hablo de la construcción, me dan horas hablando y ya mejor me callan. Pero me di cuenta así a los 22 años más o menos, por ahí. Y desde entonces estaba metida aquí. Y cada día quiero más, o sea, cada día busco más, tanto cursos, congresos, charlas, lo que sea, para estar más metida en este mundo y por supuesto aprender de los mejores, ¿verdad? Y Ujú. aprender aquí con Fabi Ujú. y, y darlo siempre, todo. Ujú. En mi caso, es como un lema personal que es embellecer hogares o espacios. A mí eso me apasiona, realmente, como dice Gre, ver ya el trabajo final que se logró, que la persona está feliz, porque me contactan, quiero el baño de mis sueños, quiero la casa de mis sueños, ¿verdad? Y qué responsabilidad, ¿verdad? Entonces, trabajar en conjunto con esas personas, ya ver el trabajo final, que les encante, que se sienten a gusto, que cambie todo el entorno del hogar también, ¿verdad? Igual inició desde niña, yo sabía que iba a estar en la construcción, no sé en qué, pero iba a estar en algo, ¿verdad? Eh, Como decía anteriormente en el podcast pasado, tal vez estudié, iba como buscando por varias ramas hasta que al fin dije, esto es lo mío. Entonces, yo siento que me despierta todos los días con pasión, siempre tengo ganas de hacer algo relacionado a la empresa, al diseño, y es eso, o sea, sentirme satisfecha, plena todos los días y motivada de pensar de que estoy feliz donde estoy y haciendo lo que me gusta. Algo que a mí me encanta y con todo orgullo lo voy a decir es haber derribado esquemas, estereotipos, Definitivamente. ¿sí? Del saber de que alguna vez escuché es que no creo que usted tenga la capacidad, no creo que usted tenga la habilidad o el talento para esto. Y ahora estarlo haciendo, digo, wow, Ujú. qué dicha que o sea, que no me lo grabé por tanto tiempo. O sea, Exacto. que no me lo creí, sino que dije, no, vamos a agarrar y vamos a romper esta pared, porque yo creo que sí puedo. Bueno, un dato curioso es que Gretel Calvo ha estado conmigo desde guardería. Entonces me conoces, yo creo que es Literal. la persona que más me conoce en este mundo. Con razón lo de Fabi siendo Fabi, entonces. Y Gretel sabe que yo era hipertímida, o sea, yo no hablaba, tímida. Entonces, ir venciendo esas barreras, ya entrar al mundo de la construcción, de donde uno ve mucho movimiento, em, es ir agarrando esa confianza y decir, yo puedo, yo soy capaz, voy aprendiendo, voy adquiriendo experiencia. Pero sí, definitivamente uno puede crecer sin muchas habilidades pero lo importante es todos los días decir, puedo ser mejor Ujú, y puedo hacerlo mejor. exacto. Ujú. Y cómo esa cadena de pensamientos te va desarrollando y te va delimitando, o sea, más bien te va quitando esos límites en el comportamiento, Ujú. ¿verdad? O sea, como desde el hecho de yo de pensar de que yo puedo hacerlo de esta forma y lo quiero hacer
y todos los días pensarlo igual, y eso me va a transformar, ¿verdad? Y eso es desde en herramientas de coaching de la programación neurolingüística se ve, donde como una cadena de pensamientos me va a generar un comportamiento, ¿verdad? Entonces, como yo desde ese pensamiento que me voy metiendo en mi cabeza y todos los días lo trabajo, se va viendo en un comportamiento en la vida real, ¿verdad? O sea, cómo se convierte en conducta. Entonces es importantísimo, ¿verdad? O sea, cuando hablamos y ustedes, no sé, fijo, han escuchado mucho en temas de motivación, autoayuda, inspiracionales, donde se habla del poder de la palabra y el poder de las afirmaciones, ¿verdad? Claro, entonces es como, bueno, cómo eso realmente se transforma y yo lo puedo ver en esa cadena de pensamientos que se desglosa en una cadena de comportamientos. Entonces, ahí es la importancia de conocernos, de saber qué puedo, qué no puedo, qué tengo que trabajar más que no puedo y empezar a tomar acción sobre. Y es bueno pensar, bueno, yo soy muy buena en esto y no tan... También. Se vale. Sí, aceptarlo, como aceptarlo, ¿verdad? Ajá. Como de, sí, yo sé que en esto Prefiero soy... dárselo a alguien todo. más y yo me enfoco en esto. O trabajarlo, digamos. A mí Ajá. o sea, yo realmente soy... Depende de la pasión. Ajá, Sí, sí. sí, si es Si no lo positivo, motiva, ajá, sí, si es exacto. positivo o si es negativo, ¿verdad? Si quiero realmente hacerlo. Ujú. Porque a mí algo que sí, lo que dice Fabio, o sea, a mí algo que me impresiona muchísimo es ver cómo vos ahora te desenvolves con un celular, por ejemplo, o sea, en tus redes sociales, ¿verdad? O sea, yo antes, o sea, a mí Fabiola me hubiera dicho hace 15 años que ella iba a hacer videos para TikTok y para Instagram y yo le digo, ay, Fabi, no, No va a suceder. Fabi, no. y no, o sea, que dicha que no me lo dijiste. Porque tampoco en ese momento iba a tener este conocimiento para saber que sí podías. Y ahora que lo veo y que yo digo, pucha, o sea, es que lo trabajó. O sea, se ve que realmente es una habilidad que has construido, que lo has trabajado, te has expuesto, ¿verdad? Claro. Ante un montón de errores, pero has seguido intentando. Y eso es lo que hace que hoy te sientas cómoda delante de una cámara. Sí, yo creo que el quitarse la perfección, la etiqueta de tiene que salir perfecto, tengo Sí. que hablar perfecto, tengo que comunicarme perfecto. Ya cuando usted se quita esa etiqueta, todo fluye. Sí, claro. Exacto. Porque mi primer live, no sé, lo hice hace 6 años, yo, o sea, sudaba. O sea, mi camisa quedó empapada, ¿verdad? Porque yo tenía que decir la técnica perfecta para que esa habitación quedara perfecta, ¿verdad? O sea, toda la información que yo quería transmitir era como perfecta. Y no va a suceder, no va a suceder, somos humanos. Sí, correcto. Vivimos el día a día, las emociones, ¿verdad? Todo es un complemento. Entonces, quitarse esa etiqueta ayuda. Sí. Súper Y eso es quitar, desbloqueaste una creencia. Súper bien. Qué rajado. Pero bueno, creo que hemos llegado como ya al fin de este episodio. Estamos súper agradecidas con Gretel de que nos haya acompañado el día de hoy con toda esta información súper valiosa que creo que podría darnos para hablar unas 6 horas seguidos. Claro. Y tras de todo, nos encanta hablar. Entonces, creo que nadie nos paran. Bueno, sí, tal vez. Samu, Fabi, Sarita. Pero de verdad, Gretel es excelente en lo que hace. De hecho, algo muy, muy bonito es que Gretel también es una mujer emprendedora y tiene su empresa, ¿verdad? En lo que realiza. Y más bien le voy a ceder la palabra para que, ¿dónde la podemos buscar? ¿Qué realiza con su empresa? Este espacio es suyo. Bueno, gracias, chicas. Sí, mi consultoría se llama People First CR y me pueden encontrar así en todas las redes sociales. Yo doy consultorías 1 a 1, trabajamos planes de desarrollo, trabajamos consultoría. También los preparo en temas de reclutamiento, cómo puedo hacer mejor una entrevista, ¿verdad? O sea, qué necesito para desarrollarme más y crecer en el mundo laboral. Y a nivel, bueno, empresarial también doy consultoría y trabajo, de hecho ahorita estoy trabajando con ustedes. Es excelente en lo que hace, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, ya tengo 1 año de haberme lanzado, sí, en abril ya cumplo 1 año. De tirarse al agua. De haberme tirado a emprender y bueno, feliz
y apasionada también de lo que Y hago. que ayuda, que bueno, es una gran ayuda para las empresas, definitivamente. No duden en contactarla porque yo sé que puede fortalecer más su empresa, puede fortalecer más su equipo Correcto. y sacar el potencial de todos los que trabajan. Entonces, muchas gracias, Gre. Mucho gusto. Sí, Gracias muchas a ustedes gracias por la por- invitación. Sí, gracias por acompañarnos y por haber hecho este espacio tan ameno, tan bonito y llenarnos con tanta información valiosa para todas nosotras. Y bueno, recordarles que nos sigan en Instagram, estamos como Concreta Podcast, que nos etiqueten, que nos escriban si quieren escuchar algún otro tema O hacer o consultas a hacer Gretel. consultas a Gretel que la sigan en Instagram y en TikTok, Ujú. porque también hace muy buenos TikToks. Y bueno, recordarles, ¿verdad? Que aquí estamos para ustedes. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, pues estamos abiertos a escucharlos y esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Y por favor, vuelvan a vernos en el próximo porque viene bastante bonito. Gracias, hasta Chao. luego. Y no se olviden, ¿verdad? Construyamos juntas. Construyamos juntas.